Esto es el podcast de oro, podcast de oro, podcast de oro. El episodio 5 va a ser diferente. Va a ser diferente porque se va a llamar ¿Por qué un podcast? Voy a explicar por qué decidí hacer un podcast. Además que quiero que a partir de los próximos capítulos sean más breves, más concisos, más cortitos. Y te voy a contar por qué me animé a hacer un podcast. En principio todo fue gracias a José Alejandro. José Alejandro va a quedar recordado por el resto de mi vida, no solo por lo que hemos vivido, sino por animarme a hacer este podcast. También la raíz también fue como pues separarme después de una relación de 10 años, que ha sido un proceso complejo, difícil, como todo duelo. Y de alguna forma esa separación me llevó a entender que necesitaba empezar a construir individualidad, a renovar los planes individuales, a ver más allá de quién era yo, a pesar de mis roles ya como constituidos como emprendedora. Como, bueno, soy la jefa de producción de Tequeños La Rambla, perfecto. Soy la hija de Oromaica, soy la hermana de Tiki, pero ya no soy la pareja de, ya no estoy haciendo eso. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Cuál es mi norte? ¿Hacia dónde voy? Además que ya yo tenía mucho tiempo escribiendo todo ese proceso. Y en esta charla y en este reencuentro que tuve con José Alejandro, él me decía, pero ¿por qué no haces un podcast? ¿Por qué no lo verbalizas? ¿Por qué no hablas de todo eso que has escrito? Y tenía razón. Entonces, buscando estas ideas, me encontré con lo que se llama la terapia narrativa. Y la clave aquí fue entender que nosotros somos seres narrativos, que necesitamos estar constantemente dándole como sentido a las cosas que suceden. Cuando estuve en ese duelo, cuando intentaba darle sentido a todo lo que había pasado, escribí un montón, como ya te dije. Y dije, bueno, ¿qué tal si cuento esta historia de otra forma? ¿Qué tal si me cuento esta historia de otra forma? La terapia narrativa consiste en tomar la magia de los relatos, de volcar tu experiencia y como que de alguna forma lo que quise hacer con el podcast fue empezar a armar mi nube de palabras para volver a construir esa historia desde una individualidad, que por eso también te hice la invitación para que tú también lo hagas, porque la idea ¿cuál es? Es como el acto de poner color o de poner blanco sobre todo el negro que uno ve cuando se siente tan mal. ¿Sabes? Cuando no entiendes el sentido de por qué suceden las cosas. Y en ese acto de verter blanco sobre negro, empecé a rehacerme. Con cada capítulo que yo he compartido acá, que significa como que meterle pienso sobre qué voy a hablar, sobre pensar en mi palabra y en qué es lo que quiero construir de esa narrativa, empecé a tener una lectura optimista y entusiasta sobre quién era yo antes de esa relación y quién quiero ser ahora después de eso. Y en este proceso han aparecido o he dado con nuevos hallazgos sobre mí. Me he encontrado con gente que ha sido luz, que me ha facilitado el proceso. Te das cuenta que no estás tan solo como creías, sino que finalmente hay una red que te sostiene, que te banca, que te quiere, que te escucha. Y básicamente lo que he hecho frente a este micrófono me ha hecho crecer, me ha hecho redescubrirme y entender que he estado transitando un proceso que ha tenido sus altos y sus bajos y que me ha permitido construir una historia que me sostiene.
Ahí hay una frase que dice, que es de Grant Morrison, un escritor, que dice, vivimos en las historias que nos contamos a nosotros mismos. Y es ahí donde uno se tiene que plantear y preguntar cuál es la historia que te quieres contar. Si te quieres contar historias de terror o te quieres contar buenas historias. Yo decidí contarme buenas historias, capaz matizando eso que puede ser muy negro, muy profundo, pero no significa que lo tienes que dejar de lado. Significa que le haces frente, le pones color y decides a partir de ahí cómo lo vas a ver nuevamente. Así que la pregunta es, ¿tú qué quieres? ¿Qué tipo de historias te quieres contar? Porque constantemente estamos en eso.